Voulle dar paso xa a Rubén Beiroa, que é o relator do día de hoxe. Bo día, Rubén. Hola, buenos días, buen día. Pues bueno, ya están las presentaciones hechas. Como comentaba al inicio, pues bueno, podéis seguir haciendo llegar vuestras preguntas a lo largo de la sesión, ¿vale? Al finalizar, pues si hay alguna, voy a tratar de responderlas y después, pues bueno, si hay quien quiera pues una charla un poco más en directo, tenemos esa sesión que al final se habilitará, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta sesión, ¿vale? Titulada, pues bueno, Tecnologías Low Cost para la Industria. Es verdad que, bueno, podríamos englobar y comentar algunas por encima, ¿vale? De algunas otras. Yo me voy a centrar en esta sesión en plataformas tipo Arduino, ¿vale? En este tipo de hardware. Entonces, pues me gusta partir un poco primero de que todos al menos sepamos bien pues, qué es Arduino. Me imagino que ya la mayoría lo sabréis, pero si no, al menos una definición rápida, ¿vale? Y luego, un poco la intención que tengo es pasar por unos puntos de Arduino en la educación y Arduino en las empresas, para llegar al final al cuarto punto en Arduino a la industria, ¿no? Los dos anteriores vienen motivados un poco por decir el por qué, ¿no? Tratar de aplicar Arduino también a la industria, ¿no? Entonces, poner un poco en contexto lo que ya existe, cómo está haciendo en otros entornos. Luego os comentaré algunas aplicaciones, aunque, bueno, yo ya adelanto que la principal aplicación que yo veo, que se está desarrollando, que es donde se está implementando, es la parte de IoT, el Internet de las Cosas, el principal potencial que yo lo veo en una plataforma del tipo Arduino. Después, en cuanto a oportunidades, bueno, pues ¿qué perfil de empresas, ¿no? Industrias se pueden ver beneficiadas o pueden tratar de integrar esta tecnología. Y después, con motivo de que dentro de 2 semanas daremos comienzo a una formación a través del Gaias Tech sobre Arduino, os comentaré un poco sobre capacitación, es decir, qué conocimientos debemos tener, por dónde debemos empezar si aún no tenemos idea de esta tecnología, ¿vale? Entonces va a ir sobre esto la jornada. Aprovecho para hacer una rápida presentación mía. Yo soy graduado en Ingeniería Electrónica y Automática. Ya llevo más de 5 años, unos 6 años trabajando con Arduino en diferentes sectores. Empecé en el sector automoción, drones, sector formativo, luego ya pues en tema de alimentación, energía, automatización, IoT, ¿vale? Se lo he integrado en muchos proyectos diferentes. He visto un poco a lo largo de estos años cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Las dificultades que teníamos quizás hace 6-7 años y a día de hoy cómo se pueden realizar esas mismas instalaciones o esos mismos proyectos de una forma más simple, ¿no? Entonces, como os comentaba, ¿qué es Arduino? ¿Vale? Yo ahí, quizás un poco por profesión, yo cómo lo veo, ¿no? Para mí Arduino, aunque puede haber por ahí diferentes definiciones, yo lo resumiría como una plataforma, ¿vale? Open source, que facilita el uso de un microcontrolador, ¿vale? Y ahora iré desgranando un poco esta frase, ¿vale? Pero incluso añadiría, de cara a si sois una empresa o estáis en una industria, Arduino al final lo que hace es aumentar la productividad en el uso de microcontroladores, ¿vale? Iré también un poco explicando el porqué de esto. Primero, una plataforma. Bueno, Arduino es una plataforma porque consta de varios elementos. Tenemos el propio hardware, por lo general es a lo que nos referimos, ¿no? Cuando pues, voy a instalar un Arduino, estoy programando un Arduino, nos estamos refiriendo a la parte física de un Arduino, ¿no? A la electrónica, a esa placa. Luego tenemos, pues, lógicamente, el lenguaje de programación, ¿vale? Aquel código que vamos a instalar en un Arduino y que le va a dotar del funcionamiento que nosotros buscamos. Y luego del software de Arduino. Es decir, nosotros podemos descargar la aplicación de Arduino para poder desarrollar nuestros programas. Adelantar que nosotros Arduino podemos programar con la propia aplicación de Arduino o con otras aplicaciones compatibles, ¿vale? Al final veremos que lo que estamos programando realmente es un microcontrolador, ¿vale? Entonces, como os comentaba, ya vemos de parte de la frase que yo os comentaba, plataforma, ¿por qué? Porque son varios elementos que forman Arduino. Open source, que facilita el uso de un microcontrolador. Entonces, para quien no conozca un microcontrolador, no consta más de que es un chip, ¿no? Como podemos ver en muchas de las placas de Arduino, es un chip que tiene su patillaje. Y estos dispositivos están diseñados para el control de procesos. Es tienen patillas en las que a través de ellas pues, van a estar entrando y saliendo señales, ¿no? Por ejemplo, pues recibir la información de un sensor y emitir una señal para el control de un motor, ¿no? Entonces, lo que hace es una gestión de señales, al fin y al cabo, ¿no? Nosotros vamos a poder reprogramar. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que Arduino lo que ha hecho es diseñar una serie de placas electrónicas
incorporan un microcontrolador, es decir, el que da el funcionamiento, las características es ese microcontrolador. Puede haber alguna funcionalidad extra, ¿vale? Pero principalmente las características vienen por el microcontrolador que integran en el hardware. Y luego, pues bueno, incorporan todo lo necesario para que ese microcontrolador pues, pueda operar, ¿no? Yo que recuerdo en mis prácticas durante la carrera que, bueno, trabajamos directamente con los micros, pues era un poco engorroso porque tienes que estar incorporando más hardware, tienes que estar incorporando electrónica, ¿vale? Tú coges un Arduino, enchufas al ordenador y empiezas a programar. Te quita muchas barreras, ¿no? Por eso ya digo que ese es uno de los motivos por los que aumenta la productividad, ¿vale? Porque, bueno, directamente me enfoco en solucionar mi problema. Luego, otra parte de la diferencia que había que era open source. Vale, y aquí un apunte importante, ¿vale? Que muchas veces que hay, en ciertos entornos hay esa reticencia, ¿no? Tratar a querer utilizar tecnologías open source. Pues bueno, adelantar que nosotros no estamos obligados, porque yo utilizo un Arduino, lo programe, pues a compartir la documentación, a compartir el programa, pues no estamos obligados, ¿vale? Nosotros, dentro de las libertades que nos ofrece Arduino, es la libertad de uso, ¿vale? Podemos dar el uso que queramos, podemos modificarlo, ¿vale? Y después, una de las partes interesantes es que nosotros tenemos acceso al diseño. Si nosotros podemos ir a la web de Arduino, navegar a través de los diferentes modelos de hardware que tienen y tenemos acceso al diseño eléctrico de la placa. Es más, ya no solo en PDF, podríamos descargar el archivo editable y podríamos nosotros modificar ese archivo de diseño. Entonces, ahí está otro punto. Es decir, si yo estoy prototipando una solución, bueno, yo no tengo que partir de cero en el diseño. Después de lo que es, si yo quiero un hardware final, ¿no? Puedo reutilizar lo que ya hay e ir adaptando, modificando a lo que yo necesite, ¿no? Depende de mis características. Y ahí otro punto más por el que aumenta nuestra productividad. Partimos ya de algo hecho, ¿vale? Entonces, esto es un poco la definición de Arduino, ¿no? Es decir, vemos cada una de las etapas y básicamente Arduino nos facilita el uso de un microcontrolador, ¿vale? Arduino es, como aquí comento, plug and play, ¿vale? Pues ya tiene pues, todo lo necesario. En caso de que el propio microcontrolador, por lo que fuera, no tuviera posibilidad de gestionar una comunicación USB, pues ya incorporaría el chip necesario. Ya tenemos el puerto USB para conectar al ordenador y programar. Y después, aparte, que lógicamente es más sencillo, más si ves aquí la imagen, es mucho más sencillo pues conectar algo a estas filas de pines que directamente a las patillas, ¿no? Como lo haríamos si no teníamos esas filas de pines. Y luego, aparte, que incorpora pues, una serie de elementos para que pueda funcionar, ¿no? Para que pueda operar este microcontrolador, pues como osciladores, resistencias, condensadores. De nosotros eso nos olvidamos. Cogemos y trabajamos directamente, ¿no? Con la solución. Entonces, Arduino, ¿qué ocurre? Arduino inicialmente entra en el entorno educativo, porque básicamente lo desarrolla un grupo de profesores. Y tenemos, bueno, para el impulso STEAM, como os comentaré, pues ha sido fundamental, ¿no? Disponer de un hardware de muy bajo coste, con una comunidad tan grande, ¿vale? Pensad que Arduino surge eso como una necesidad primero en el entorno educativo de querer dotar de una herramienta al alumnado, pero también con el objetivo de que fuera de un bajo coste. Entonces Arduino en ese momento tomó la decisión de compartir diseño, hacerlo en abierto y claro, a partir de ahí se genera una comunidad muy grande, ¿no? Arduino, vosotros ahora buscáis información, tratáis de solucionar un problema y vais a ver que hay un ecosistema muy grande, ¿no? Podéis encontrar cualquier tipo de tutorial, documentación de proyectos, creáis un hilo en un foro y hay otros usuarios que os dan respuesta. Entonces, claro, uno de los principales motivos por los que utilizar Arduino es quizás esa comunidad, ¿no? Aparte de que es económico. Yo recuerdo que cuando acababa los estudios, ¿no? El típico trabajo final de grado, nosotros no habíamos en nuestra etapa educativa nadie, los que hemos hecho en esa convocatoria el grado de Ingeniería Electrónica, pues no habíamos recibido formación Arduino. Y bueno, no diría el 100%, pero bueno, el 99% de nosotros, cuando fue a hacer su trabajo final de grado y requería pues, de un hardware, ¿no? por el tipo de proyecto, pues, todos utilizamos un Arduino y no lo habíamos, no habíamos trabajado exactamente con él, habíamos trabajado con elementos similares, pero no con un Arduino. Entonces, ¿por qué? Porque tú empezabas a buscar información y de repente encontrabas de lo que tirar, tú poder hacer pruebas. Entonces, ese es uno de los principales motivos, yo creo que el principal por el que adentrarse en Arduino. Luego Arduino ha evolucionado mucho sus modelos de placa, ¿vale? Cada vez yo destacaría la conectividad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo de las últimas familias que sacan, que son los MKR,
que tienen todo tipo de comunicaciones, ¿vale? Para el IoT, para Internet de las cosas. Luego, sin duda, está el bajo coste, que lo han mantenido, ¿vale? Son modulares, gracias a esta fila de pines y que también se han generado pues, muchísimos módulos para Arduino, nosotros podemos dotarle de una segunda función, dentro de una forma sencilla, simplemente pinchar, ¿no? Y, pues, por ejemplo, siendo un módulo como este, ¿no? Que mide pues, presiones, luz, humedad, temperatura, ¿vale? Pues ya puede incorporar esas funcionalidades o otras, ¿no? Como un tipo de comunicación especial o un bus de comunicación. También Rubén, sigue unha manteniendo cousiña. creo que se Rubén, nos está mezclando audio. sí, Un momento. Rubén, que temos unha pregunta, aproveito xa que estás comentando as características de Arduino, como xusto recibimos unha pregunta agora sobre o tema, pois xa aproveito para trasladarcha. Pregúntanos, Jesús, se Arduino ten a suficiente robustez para instalar na industria. Pues mira, ahí vamos a llegar justo a un punto un poco más adelante. Pero bueno, era uno de lo que iba a tratar ahora a continuación, que era que el hardware de Arduino pues, ha ido evolucionando, sobre todo empresas que han creado equipos industriales, ¿vale? Eso se lo enseñaré más adelante, era uno de los puntos que iba a tratar, pero bueno, ya lo adelanto con la cuestión. Y también comentaré las especificaciones que trae propiamente esta electrónica, ¿vale? A ver, yo no incorporaría directamente una placa en un entorno tan hostil como una industria. Vale, Arduino está diseñado, ya os comentaré, pues para uso en laboratorio, ¿no? Es decir, son un poco también el certificado que trae, ¿vale? El marcado CE. Pero profundizaré un poco más en ese punto, nada, en 5 minutos, ¿vale? Perfecto, gracias. Nada, cualquier otra pregunta también, si cabe en directo, la vamos resolviendo, ¿vale? Que así también, para que también quede fresco. El software, vale, también una de las cuestiones a tener en cuenta, es decir, no significa que sea open source con que sea gratuito. El software de Arduino, es decir, la aplicación de Arduino, el IDE, es open source, de hecho parten de uno que ya existía y es gratuito. El hardware, pues no es gratuito, ¿vale? Es decir, a veces se confunde open source con el coste y no es así, ¿vale? Y luego, yo creo que un punto muy importante, que ahora sí, es decir, yo creo que remarcar, aquí ya pongo un par de puntos interesantes por los que querer o evaluar el integrar Arduino en un entorno pues ya sea industrial o nuestra empresa de servicios, que es la capacitación ya de los nuevos y nuevas profesionales que solamente en alguna etapa educativa de su formación han trasteado con Arduino. Es decir, pues lo han utilizado para enseñarles a hacer algo o ya era una motivación o simplemente enseñar Arduino y que hicieran un proyecto, ¿no? Ahora que está la formación STEAM, ¿no? Es decir, que tanto se habla de ella, el aprender haciendo, ¿vale? Entonces, el siguiente punto era, vale, viendo un poco esa definición de Arduino, cómo está actualmente, vale, vamos a hacer ahora un poco el recorrido del por qué puede ser una buena estrategia el tratar de ir incorporando poco a poco, ¿no? Nuestros procesos o servicios. Una de las principales motivaciones puede ser el impacto que está teniendo la educación, es decir, con el impulso de lo que son las áreas STEAM, ¿no? que todo engloba esto de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Bueno, pues gracias a esta tecnología, pues tienen un hardware de bajo coste que pueden llevar a un aula por un tema económico y pueden desarrollar proyectos con él, es decir, es accesible, ¿vale? Y cuando son capaces de ofrecer ciertas habilidades o de entrenarlas, ¿no? Esa capacidad lógica y matemática, la creatividad, el trabajo en equipo. Entonces, es quizás una de las grandes bazas para utilizar el Arduino en la educación y se está utilizando muchísimo. Yo estos años que, por suerte, he podido formar tanto, digamos, profesionales de la industria como de educación he visto que se están formando pero un número muy elevado. Ya, yo que tengo más conocimiento aquí en Galicia, un número muy elevado y por año, ¿vale? Es decir, que ves que cada vez pues, hacen algún curso, ves que sacan proyectos. Con esto, bueno, vemos que en alguna etapa educativa seguro que van a ver Arduino, ¿vale? En centros de FP también lo estoy viendo, en universidades ya lógicamente ya lo están utilizando mucho más y en institutos pues sí, ¿vale? Es decir, entonces ahí tenemos, ¿no? Luego también, es decir, yo creo que sí que no había, claro, cuando hablemos y lleguemos al punto de un entorno industrial, sí que es verdad que estamos en un entorno más hostil, ¿vale? Y quizás fue uno de los últimos a los que se pudo llegar, uno de los últimos entornos, y quizás aún el que tenga o deba tener más recorrido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora de emprendimiento, estoy pensando en el centro de investigación, empresas de base tecnológica, ¿no? Tipo una startup que quiere lanzar un producto que tiene un producto o servicio que tiene una parte de un elemento físico,
Estoy viendo que muchos, lo veo en aceleradoras, que veo también que contratan conmigo, que muchos pues, basan parte de ese prototipo en Arduino. Y tiene sentido, al final, pues bueno, partes de algo que ya está medianamente hecho, tú haces una solución, puedes hacer algo dentro de esto, incluso algo específico. Y luego, oye, decir que aparte del hardware que está diseñado, hay mucha documentación y hay muchas librerías, es decir, para poder hacer desarrollo, es decir, ya hay mucho código desarrollado, ¿vale? Vosotros si buscáis, pues a lo mejor en internet, si es algo muy, muy específico lo que buscáis, igual no hay exactamente eso, ¿no? Pero si sabéis dividir el problema en pequeñas partes, seguro que cada una de las pequeñas partes es muy difícil que no la encontréis, ¿vale? Es muy difícil. Y luego, que también un servicio interesante, que ya hay muchas empresas que llevan años haciéndolo, que se dedican a industrializar hardware, es decir, empresas que son de diseño de hardware, que al final tú le llevas, mira, pues tengo hecho pues, este prototipo, ¿no? Y quiero pues tener mi propio hardware, industrializarlo, oye, pues poder tener un producto pues, mío, ¿no? Y ya hay empresas que se dedican a eso, que llevas tu prototipo y te lo industrializan, ¿no? Entonces, con todo esto de fondo, ¿vale? Si yo ahora, aquí cuando indico a las empresas, que refiero más incluso a las industrias, sí que si partimos de lo que es Arduino, el hardware, su entorno de programación y su lenguaje, sí que hay una serie de hándicaps a la hora de querer emplearlo en una industria, por ejemplo, ¿no? El software, bueno, pues el software a lo mejor no es el tipo que nos podamos encontrar en un entorno industrial que soléis utilizar. En cuanto al hardware, aquí recalcar, ¿no? Es decir, no tiene una certificación, no está homologado para un entorno industrial, ¿no? O de una instalación. Otra cosa es que nosotros, en nuestra labor de desarrollo, de integración, pues le incorporemos los elementos necesarios y se pueda integrar, ¿no? Pero de por sí no viene preparado para eso, ¿no? Luego tiene una baja potencia, es decir, al final el Arduino está diseñado para trabajar con circuitos de baja potencia, pues hace eso, condensadores, transistores, LEDs, ¿vale? Y no para gobernar quizás un motor o un iluminario, ¿no? Para poner un ejemplo. Y yo al menos en su momento, es decir, porque la programación al final la va superando con los conocimientos que voy teniendo y tal, y una de las dificultades que me encontraba era cuando había que instalarlo, ¿no? Por cómo era, básicamente, el hardware y ir a un sitio y poder instalar esto en un entorno, pues no era fácil, ¿no? Cablear, montarlo, bueno, ahora os comentaré qué soluciones hay, ¿no? Y luego otra, el lenguaje de programación. Vale, Arduino es verdad que depende del perfil, ¿no? Estamos hablando con una persona más de IT, pues no tiene tanto inconveniente. Pero, por ejemplo, claro, Arduino utiliza un lenguaje estructurado, ¿vale? Un lenguaje de alto nivel, como es C++. Y en entornos industriales, pues estamos acostumbrados a programación en lenguaje de contactos, ¿no? Que se suele decir, o en ladder. Bueno, hay es verdad que en esto ya hay algún proyecto que trata un poco de que se pueda programar, pero bueno, no hay realmente una solución definitiva, ¿vale? Yo entiendo que tendrá que llegar a verla en un futuro, espero. Yo creo que eso es uno de los principales cuellos de botella que puede haber a día de hoy, ¿vale? Para utilizar Arduino en este tipo de entornos. Rubén, ¿Sí? falando de posibles contras de Arduino, tenemos unha pregunta que nos hai un usuario que nos pregunta se lle está afectando a Arduino os problemas da cadena de suministros. A ver, yo en su momento, es decir, es verdad que ahora mismo no, mira, yo de hecho hasta muchas veces compro directamente al propio fabricante y tal, yo lo estoy teniendo en 3-4 días, no puedo hablar en general, vale, no tengo conocimiento, pero bueno, yo no he escuchado que haya tenido problemas, ¿no? Me imagino mejor en un momento puntual, hace mejor unos meses o un año y tal, no sé si tuvieron problemas o no, la verdad es que lo desconozco, pero yo a día de hoy estoy comprando como siempre y yo no me he encontrado con problemas, ¿eh? Pero bueno, esto no quiere decir que al final, como decía, Arduino no fabrica los microcontroladores. Es decir, originalmente era de la casa de Atmel, ¿vale? Era un fabricante con ya muchos años que fabricaban sus microchips, era de esta familia, y ellos al final incorporan un microcontrolador, le instalan un firmware, eso sí, es un paso previo, ¿vale? Para que se comunique bien pues, con la aplicación de Arduino, con el entorno, bueno, que se pueda programar en el lenguaje que está preparado para Arduino, tiene alguna adaptación del lenguaje de C++, pero y sobre todo que permita en la instalación del código, ¿no? Pero bueno, pueden verse afectados, que decir, al final tendrán esa necesidad de proveedores y bueno, te imagino que tendrán esa cadena, no significa que no sé si hayan estado afectados o no, pero que no lleguen a estar, ¿vale? Como cualquier otro, ¿eh? Bueno, entonces, lo que os comentaba, en el ámbito industrial, ¿qué pasa? Arduino
Entonces tú te vas a verlo, es decir, si tú lo comparas con un equipo industrial, claro, un equipo industrial ¿para qué está diseñado? Para controlar un proceso, ¿no? Es decir, es un dispositivo, al igual que tenemos un Arduino al lado, es decir, tenemos aquí, bueno, pues Arduino está diseñado, no Arduino, es un microcontrolador, ¿vale? Porque Arduino facilita el uso. Este microcontrolador, ese dispositivo está diseñado para el control de procesos. Un PLC, un automata programable, es decir, un equipo industrial, está diseñado para el control de procesos industriales, es decir, tiene una caracterización que lo permite poder instalarse en un entorno más hostil por unas protecciones mediante carcasa, por una potencia eléctrica, por un cableado, por una serie de estándares, pero el elemento que muchos de estos equipos hay, al final sigue siendo un microcontrolador. Estamos trabajando con la misma tecnología, pero con una caracterización diferente. Entonces, claro, ¿qué le faltaba al Arduino? Pues lo que han atraído ahora por ciertos fabricantes, hay incluso fabricantes españoles de equipos industriales basados en Arduino, ¿vale? Arduino ha sacado incluso un modelo, el Arduino, el Machine Portenta, ¿vale? Ha sacado propiamente un equipo industrial, no ha sacado. Y dentro del sentido del mundo también, por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué incorporan estos equipos? Vale, por ejemplo, el de Industria Shield, básicamente lo que han hecho es coger un modelo de Arduino, han diseñado un módulo, se lo han conectado, ¿vale? Y ese módulo al final es el que tiene estos conectores hacia afuera, etcétera, y lo han englobado en una carcasa y ahí ya nuestro marcador CE que nos permite, pues, ya bien adaptado para este tipo de entornos. Y hay otros, ¿vale? Os lo mencionaré. Pero al final vienen protegidos, ¿vale? Los podemos montar en carril link, ya trabaja tensiones y tiene salida a 260 voltios mediante relés, ya les puedes conectar sensores industriales, ¿vale? De 420 mA, de 0 a 10. Lo puedes incluso integrar en un bus de comunicación industrial, ¿vale? Bien adaptados. También hay módulos, podrías adaptar un Arduino a un bus de comunicación, Modbus, o cualquier otro que os encuentres en una fábrica. Hay módulos para Arduino, un Arduino se puede integrar tal cual también, ¿vale? Y también el tema del cableado, ¿no? Es decir, ya tenemos conectores. Esto realmente es una de las principales dificultades que me encontraba a la hora de desarrollar un proyecto como Arduino, que era la instalación. Es decir, pues, aunque ahora con esto, pues la parte más sencilla, pues en su momento era la parte para mí más compleja, porque pues saber cómo lo montas, que sea seguro, que sea estable y quede bien montado, pero que quede curioso, ¿no? Y ahí estaba la dificultad. Entonces, tenemos otros equipos, por ejemplo, tenemos el de RAI Electrónica, también son fabricantes aquí españoles, tenemos los Controlino, ¿vale? Y a mí algo interesante que me pareció es el de Siemens, ¿vale? Siemens sacó equipos compatibles con Arduino, el IoT 2020, el 2040, el 2050, no sé si ahora tienen algún otro equipo, que además es interesante, y entiendo que tiene sentido, ¿vale? Es la línea del IoT, ¿vale? Es decir, tiene todo el sentido que además esté en esa gama de productos. Vale, además nos lo venden como equipo, eso, pues creo que ponía algo así como desarrollado para los nuevos profesionales, nuevos y nuevos, es decir, porque al final ese conocimiento por detrás, ¿no? Que en alguna etapa educativa habrán recibido. Y luego hay otros dispositivos un poco más pequeños basados en Arduino, que por ejemplo son de los fabricantes de Sonog o Shelly. Estos son equipos para aplicaciones domóticas, ¿vale? Es un equipo que incorpora, pues es un elemento parecido a un Arduino, es un SP, ¿vale? Es como lo programamos como un Arduino, es decir, un Arduino. Ese dispositivo ya tiene Wi-Fi, entonces, ¿qué hicieron? Pues desarrollaron un hardware con este chip integrado y, bueno, pues yo quiero controlar las presiones. Le ponen los relés, la limitación al 230 y tú vas con este dispositivo, abres, por ejemplo, si fuera un enchufe, abres el enchufe, colocas el dispositivo, lo cableas todo a través de él y a través de la propia aplicación de estos fabricantes los puedes, ya tienes tu domótica. Pero también tienes la opción, ya hay información, ya hay literatura de cómo hacerlo, de reprogramar tú estos dispositivos. Con lo cual tienes un dispositivo por 10 euros, pequeño, con salida de 230 voltios, con conexión Wi-Fi, que ya lo puedes también alimentar, que puede tener un relé, puede tener varios, depende si es un modelo para persianas, si es para luces, y que puedes utilizar. Es decir, un hardware, la verdad es que bastante interesante, y súper económico y ya preparado para lo que estéis, ¿vale? Después se puede programar y eso, tenéis algo que podéis controlar por Wi-Fi. Y luego otros, ¿vale? Aquí os comentaba, para hacer un apunte, es decir, también podemos, ya no solo ver de Arduino, ¿vale? Tenemos un elemento que no es similar, al final es un elemento diferente, ¿vale? Tenemos una Raspberry, que a Arduino era un microcontrolador, una Raspberry es un microprocesador, es decir, un ordenador pequeño, ¿no? Las aplicaciones que vas a hacer son diferentes, lógicamente, ¿vale? Por muchas cuestiones, es decir, ya el propio de cómo arranca un Arduino, cómo arranca una Raspberry es diferente. Un Raspberry tiene un sistema operativo, pensad cómo se enciende vuestro ordenador, ¿vale? Un Arduino no, Arduino lo enchufas y ya
ejecutando el código, ¿vale? Es diferente, entonces hay que estudiar muy bien la aplicación que se le quiera dar, ¿vale? No vale para todo, ¿vale? Igual que el Arduino, tampoco nos vale para todo. Y, por ejemplo, también hay otro fabricante de equipos industriales como PIL, que ha sacado el modelo de la Raspberry industrial. IndustriaShield también tiene su propia versión para la Raspberry industrial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es la parte de hardware. Tenemos, por ejemplo, Arduinos y Raspberries, ¿vale? Pues esto, la verdad que es, en comparación con otros dispositivos que encontramos en estos entornos industriales, pues el coste es mucho más reducido, sin duda, ¿vale? Y aparte, bueno, pues tenemos total libertad para hacer lo que queramos con los equipos, es decir, no tienen ninguna capa ni ningún limitante, ¿vale? Luego, en cuanto a software, por ejemplo, a mí me parece interesante comentaros, aunque sea no de red, ¿vale? Esto daría para una charla y, bueno, y para cursos largos, lógicamente. Pero no de red es interesante. Por ejemplo, esto sería un software que podríamos instalar en una Raspberry y me permite gobernar las comunicaciones IoT, ¿vale? Por ejemplo, pues enlazar cuando viene un paquete de datos de un sensor, pues a dónde se va a subir. Y esto me lo enlazo de una forma gráfica, es decir, no estoy como solemos decir, picando código, ¿vale? Es decir, no tengo que escribir código. Simplemente mediante una serie de cajitas voy conectando, pues el dato de entrada se representa en una caja y con un cable lo conecto pues, a otra caja donde quiero que aparezca, ¿no? Y también permite ciertas automatizaciones, gestión de eventos, etc. Luego ya, si nos fuéramos a algo que quisiéramos tener un entorno con un dashboard, un panel de control, pues por ejemplo tendríamos Grafana, ¿vale? Que también podemos instalar en una Raspberry, en un ordenador nuestro, en un servidor a la nube tipo AWS, y ahí pues podrías hacer todo, desde configurar alguna base de datos, monitorizar la información, hacer alertas, comandar, es decir, poner un panel de control. Y por último, Home Assistant, ¿vale? Esto ya está más pensado, el de Home Assistant, para alojamiento domótico, ¿vale? Incluso hay ya mucha literatura en la que vais a ver cómo los equipos que os mencionaba antes de Sonoff o de Shelly, cómo poder integrarlos con Home Assistant, con este software que podéis instalarlo, igual que Grafana, en una Raspberry, en vuestro ordenador, o un servidor que tengáis en remoto, ¿no? Y ya hay mucha literatura de cómo poder enlazar de una forma muy fácil, sin apenas, ni siquiera tenéis que hacer código, tenéis que instalarle un firmware que está disponible y el enlace es muy simple, ¿vale? Sí que hay más en configuración en la parte del Home Assistant, pero en lo que es enlazar los dispositivos no, ya se ha hecho. Entonces, con todo esto lo que os he comentado, a ver, ¿por qué? ¿No? Es decir, ahora un poco revisándolo, pues bueno, ¿por qué integrar Arduino? Pues, yo creo que uno de los principales motivos está el bajo coste. A ver, ahora os comentaré ciertas aplicaciones, pero pues, la transformación digital de ciudades, industrias, hogares, bueno, el principal motivo también es mejorar la gestión de todos los recursos de estos entornos, bajar costes, ¿vale? Aparte, pues de medioambientalmente ser más sostenibles, más accesible, pero uno de los principales motivos es bajar costes. Entonces, puede estar una de las motivaciones de utilizar Arduino, pues ir a esa transformación, pero reduciendo los costes, ¿no? Su modularidad, ¿vale? Es decir, que podemos de una forma muy simple conectarle un módulo del que necesitemos y ya tenemos esa función que buscamos. Y aquí pongo aquí algo que parece interesante, es decir, la productividad. Ya vimos el por qué Arduino nos aumenta la productividad, ¿no? Pero englobo también aquí en este punto el servicio técnico. ¿Por qué? Bueno, yo os comentaba al principio que muchos entramos con Arduino por la gran comunidad que hay. Es decir, hay un montón de información, si tienes una duda vas a un foro y hay muchos otros usuarios o usuarias que te resuelven la duda. Entonces, claro, si lo pensamos como una empresa, el mantener eso es menos costoso para una empresa tipo Arduino que para otra empresa, ¿no? Que pueda ser similar. Que tengan que dar ellos el soporte, que tengan que ellos volcar toda esa información. Arduino tiene una comunidad que ya funciona, ella sola. Quiero decir, pueden, oye, pues estar compartiendo documentación, mantenerla activa, pero realmente gran parte de trabajo no lo tienen que hacer. Ya está funcionando, ¿vale? Entonces, este también es uno de los motivos a tener en cuenta. Y después, por lo que os comentaba, oye, pues si en las etapas educativas, aquellos perfiles que van por una formación técnica, tecnológica, es seguro, es decir, no quiero decir que seguro que los que están saliendo en alguna etapa educativa se han encontrado con Arduino. Y si no, pues que los que vayan a salir se acabarán encontrando, habrán hecho más o menos, pero con Arduino se acabarán encontrando, ¿no? Entonces tenemos ahí un grupo de profesionales que ya nos vienen medianamente formados, que los que no están formados, pues con tanta literatura que hay, y a ver, si apenas está utilizando mi educación, es que tan complejo no es utilizar un Arduino, ¿vale? Entonces, que
o bien que estos nuevos profesionales amplíen su formación, pues ya con toda la documentación que hay, no es difícil, o incluso capacitar a los profesionales que ya están, ¿no? Yo creo que estas son una de las pilares por los cuales decir, bueno, pues voy a adoptar Arduino, voy a empezar, ¿no? Voy por lo menos a investigar esta tecnología. Aplicaciones, bueno, pues a todo lo que está hoy, pues pensemos en la industria 4.0, la agricultura de precisión, las ciudades inteligentes, domótica, wearables, ¿no? Es decir, esta tecnología ponible. Yo creo que esto a lo mejor si lo hablábamos hace 3 o 4 años, nos parecía quizás un poco más extraño, pero bueno, y ahora mismo llevamos relojes que nos están midiendo pues, nuestras constantes vitales, los pasos que damos, el tiempo que llevamos sentados, ya no nos sorprende tanto, ¿no? Pero pensad que esto se está llevando, pues hace un piloto de moto, ¿no? De MotoGP, pues a ver, en su traje lo que está incorporando es un GPS, por ejemplo, que en el momento que se desvía el GPS detecta, hay un GPS en la moto y un GPS en el traje, en el momento que no cuadran las coordenadas, se activa el airbag, ¿no? O sea, que está cayendo de la moto. Pero bueno, hay muchos otros casos, en bomberos, en policías, y lo llevaremos más, ¿vale? Es decir, en cuanto a medicina, igual, ¿no? También yo creo que por wearables puede estar ahí vinculado en la parte de medicina. Yo, de hecho, he visto varios proyectos también tipo startups para medicina que están basados en Arduino. Deporte, otro tanto de lo mismo, la tecnología ponible. Y en energía, pues pueden jugar un papel interesante una tecnología como Arduino en la parte de pues, la gestión, ¿no? Es decir, monitorizar, hacer los consumos. Entonces, para todo esto, es decir, la industria 4.0, lo mismo. Es decir, ¿por qué la industria 4.0? Reducir costes. Agricultura de precisión, pues bueno, pues, por ejemplo, un regadío, si me quiero asegurar de no gastar excesiva agua, pues voy a estar midiendo la humedad que hay en el terreno, voy a tener allí quizás una estación meteorológica simple que me esté midiendo el grado de humedad, la lluvia y tal, y a lo mejor incluso quiero volcar con las predicciones que va a haber de lluvias, ¿no? Pues para todo eso, al final, todas estas explicaciones que estamos viendo se consisten en conectar, ¿no? El IoT. Entonces, la principal aplicación de Arduino es el IoT, sin duda. Vale, además, yo, por ejemplo, en un entorno industrial donde estoy viendo que hay menos reticencia, ¿no? Es verdad que ya vas a un entorno que ya es más hostil, un entorno como la industria, pero el colocar algo que toma un dato, bueno, como no interviene de forma directa en el proceso, pues es donde estoy viendo yo que están desarrollando más soluciones, ¿no? Tanto a nivel de instalación como incluso de proyectos, de startups, de nuevos productos, ¿no? Entonces, centrándome un poco más en la parte de IoT, deciros que Arduino, vosotros podéis comunicar un Arduino a través de un bus de campos como puede haber en una industria, pero después tiene otro tipo de conectividad, ¿vale? Modelos, incluso los MKR, esta familia, tenéis con Wi-Fi, con Ethernet, con NB-IoT, que es el mismo que el 4 o 5G, con LoRaWAN, ¿vale? La tecnología LoRaWAN es muy interesante, ya que nos permite tener nuestra propia infraestructura, comunicar a muchos kilómetros con un consumo energético reducido, ¿vale? Entonces, también es interesante que la conozcáis y que si estáis en el momento de IoT, que al menos la valoréis dentro de vuestros proyectos, ¿no? Y luego para la industria, ¿qué posibles aplicaciones? Yo una de las que estoy viendo mucho es la parte de mantenimiento predictivo, ¿vale? Uno de los costes más grandes que puede haber en una industria es el parar, ¿no? Es decir, el parar de producir, son los costes más elevados que puedan tener dentro de lo que puedan evaluar, ¿no? Entonces, el tratar de reducir esas paradas por averías es algo fundamental. Entonces, monetizar una máquina y al final poner allí 3 o 4 sensores, porque al principio tampoco tenemos claro qué debemos medir, a lo mejor de una máquina, bueno, vibraciones, ruido, bueno. Claro, el Arduino es lo de menos. Arduino nos va a coger esos datos y nos va a enviar. Busco por un hardware 30, 40, 50 euros, el mayor coste va a ser los sensores. Es decir, entonces, pues uno se va a animar, ¿no? A tratar bueno, pues al menos vamos a probar. Por el coste que tiene, lo probamos, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir pues, mejoras, pues vamos a desarrollar más y tal, ¿no? La eficiencia energética, yo no los comentaba, ¿vale? Tener controlado los consumos, automatizaciones ya con el hardware que existe, ¿vale? Por eso yo estoy viendo que se están creando también muchas máquinas basadas en Arduino, ¿vale? En este hardware industrial. Y luego para procesos, ¿no? De regulación, que casi podemos englobar dentro de automatización, ¿no? Es decir, ya tenemos librerías para PIDs, para comunicación OPC, Modbus, ¿vale? Entonces, a ver, ya hay mucho desarrollado y es una tecnología segura, ¿vale? Yo no me he encontrado nunca, entonces si con algún problema, el problema puede venir hoy pues, por una mala programación o por una mala instalación, ¿no? Como cualquier otro equipo, quiero decir, no es que vaya a ser Arduino un especial, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para empresas que prestan servicios industriales, ¿vale? Para empresas de instalaciones, ¿no? Decir, bueno, pues bueno, vamos a tratar un poco también de
ajustar costes, que seguro que es repetitivo, que siempre nuestros clientes nos piden, reducir el coste, el verlo y tal. Pues tenemos aquí en Arduino algo que me va a permitir pues, ser más competitivo, ¿vale? También verlo con eso, es decir, una empresa que de hoy empieza a integrar Arduino, quizás ahora mismo es una oportunidad, a lo mejor en un futuro igual, no lo sé, tampoco me aventura a asegurarlo, pero puede ser una necesidad, porque hay competencia que ya lo está utilizando, que está teniendo costes más reducidos, pero al final esta competencia ha tenido unos años de aprendizaje, ellos ya controlan la tecnología, y yo tengo que empezar en esa etapa, ¿vale? Entonces, bueno, al menos aunque sea valorarlo, ver el potencial, es interesante, es decir, yo creo que más o que menos es interesante que lo valore, que lo analice, ¿vale? Esta tecnología. Luego, empresas de ingeniería, lógicamente, y centros de investigación y tipo startups, ¿vale? Que pueden tener esa, bueno, ese prototipado rápido, ¿no? Y a bajo coste. Ahora, pues un poco también con motivo de la formación que se va a hacer, ¿vale? Comentaros que, bueno, ya hay muchos inscritos por lo que me comentan, que aún hay posibilidad, sobre todo, no están cubiertas todas las plazas de asistencia presencial, ¿vale? Entonces ahora yo lo comentaré un poco más en detalle, pero que vamos a ver en este curso, o al menos, mira, yo creo que esto sirva para decir yo qué debo saber para empezar a trabajar con Arduino, ¿no? Porque aquí hay unas bases mínimo que a partir de ahí, pues bueno, ya después depende de cada uno en qué lo quiera aplicar, pues tendrá que profundizar más en un área que en otro, ¿no? En la parte de IoT, la parte de automatización, depende. Pero hay un mínimo que hay que saber sí o sí. Y Arduino, pues bueno, hay tres áreas, ¿no? Es decir, que es la programación, la electrónica y propiamente Arduino, es decir, conocer bien sus prestaciones, sus limitaciones, sus capacidades, ¿vale? Hay que conocerlo bien, ¿vale? Para también saber, pues desde escoger el modelo adecuado a saber hasta dónde podemos llegar con Arduino, qué prestaciones por tiempo de ciclo, bueno, hay muchas características a evaluar, ¿no? Entonces, en esta formación, y al menos lo que se pretende es que tener un conocimiento a partir del cual, bueno, pues no es que estés preparado para, venga, voy a una fábrica o a una industria y empiezo a crear, sino vas a tener al menos un conocimiento imprescindible para tú, bueno, vale, pues voy a empezar ahora, me voy a orientar hacia este tipo de aplicaciones. Bueno, pues yo al menos la información que encuentre, la documentación, la voy a saber interpretar, voy a saber qué tengo que buscar, ¿vale? Se trata un poco de eso, ¿no? Entonces, en cuanto a la programación, manejar todo lo que son los periféricos, ¿vale? Del Arduino, es decir, todo el pineado, las entradas, salidas, sus características, manejar temporizaciones, ¿vale? Luego entrar en programación estructurada, saber tomar bien las decisiones y luego vamos a buscar, pues eso, una monitorización, es decir, comunicar con el puerto serie, es decir, a través del USB poder estar transmitiendo y recibiendo información. Muchas veces es uno de los sistemas más simples para depurar un código. O si hay un error, no sabemos qué está ocurriendo, pues hago que en esta parte del programa el Arduino envíe un mensaje por el puerto serie, por el USB, y sé si entró en esa parte de código o qué está ocurriendo ahí dentro, porque estoy sacando un dato. Entonces es interesante para ese tipo de tareas. Y luego ya iremos un poco a tratar de optimizar los códigos, ¿vale? Nuestros programas y trabajaremos con funciones, librerías, ¿vale? En cuanto a la electrónica, para empezar a trabajar con Arduino tampoco es realmente que sea imprescindible un conocimiento muy amplio de electrónica, ¿vale? Como veis aquí con estos 4 puntos, al final el saber cómo conectar entradas, salidas digitales o analógicas prácticamente ya es suficiente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ciertos requisitos de tensiones, intensidades, que muchas veces los fallos vienen por ahí, ¿no? En la parte quizás un poco más simple que es la electrónica, muchas veces vienen por ahí los errores. Y hay que saber por igual, los 2 puntos, tanto el electrónico como la programación, porque si no, si fallamos de un lado, da igual, ¿vale? Que si no va a funcionar la aplicación. Y luego del propio Arduino, pues revisaremos bien el entorno de programación, revisaremos bien, y es interesante ver las especificaciones de la electrónica de Arduino, ¿vale? Y sobre todo para los que estáis en remoto, ¿vale? Trabajaremos con un simulador que es Tinkercad, ¿vale? Y luego que comentaros, no hay necesidad de conocimientos previos, ni en programación, ni en electrónica, ¿vale? Es decir, empezaremos de cero, ¿vale? Las fechas, pues aquí las tenéis, ¿vale? También aparecen en el Gaia Step. Vamos a utilizar un simulador de Tinkercad, ¿vale? Por lo cual no va a hacer falta material. Los que vengan presencialmente sí que trabajarán con material, lo pondremos nosotros. Y los que estén en remoto bien pueden trabajar con el simulador, que es gratuito, o bien, pues aquí tenéis los materiales que van a hacer falta, ¿vale? Para lo que se trata de una formación práctica, hay que montar, hay que probar, hay que programar, ¿vale? Y eso, que las plazas seguramente de ya la parte virtual, el poder conectaros en remoto, y los que estéis conectados en remoto vais a estar asistiendo a la sesión, ¿vale? Y los días que vienen presencialmente, aparte de estar en la sesión, va a tener tu autorización, ¿vale?
que no son necesarios, como os comentaba, los requisitos previos, pero sí que es imprescindible que, o bien ya estáis en vuestra, lo hacéis en remoto, pues disponer de vuestro ordenador, ¿vale? Con conexión a internet, y los que vengan, pues también traer su propio ordenador, ¿vale? Después no va a hacer falta a nivel de material ningún otro requisito. Entonces, bueno, si hubiera alguna pregunta, ¿vale? Quedo ahí a vuestra disposición y comentar eso. Que yo creo que para las plazas de presencial aún hay posibilidad, ¿vale? Y nada, pues espero que fuera de vuestro interés la jornada y lo comentado, cualquier duda que tengáis, tratamos de resolver ahora y el que quiera, van a compartir un enlace ahora por el chat, podemos después pues bueno, podemos charlar en directo y que me comentéis vuestras dudas. Moi ben, Rubén, moitísimas grazas pola xornada e polo teu relatorio. Compartimos tamén a través do chat a ligazón para que poidan acceder a ese curso de Arduino que vas a impartir ao mes que ven, para que poidan acceder a toda a información que comentaches e tamén para que se poidan inscribir. Vou aproveitar para trasladar un par de preguntas que nos chegaron durante a xornada, pero que xa retivemos para esta parte da quenda de preguntas, e por suposto animar a xente agora a que nos traslada as preguntas nesta quenda. A primeira delas nos pregunta Jesús se hai algún sitio en Galicia onde poder formarnos na programación dedicada a obxectos de cara a poder programar proxectos IoT. Bueno, yo ahí os voy a tirar un poco para casa, ¿vale? Es decir, tenéis nuestra plataforma, ¿vale? Es decir, nosotros esto lo hacemos, esta jornada también se hace en colaboración entre Gaias Tech y el proyecto de Tringon Tech, ¿vale? Que soy el fundador de esta plataforma. Podéis ver incluso en la documentación de esta jornada, creo que hay algún enlace o algo. Ahí, pues bueno, tenemos desde formaciones en el ámbito eso, de primero una base en programación de dispositivos, pues la parte de IoT, ¿vale? No creo que también estaba el Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia, por ejemplo, ¿vale? Creo que además ahora, creo que ya cerró el plazo, pero había ahí un curso de 16 horas de IoT. No sé si era exactamente para dispositivos, no recuerdo bien el temario, pero yo creo que tenía uno de IoT, ¿vale? Y después, bueno, me imagino que tiene que haber, como todo, pues academias o entornos así, ¿vale? Pero si no, pues podéis ver en nuestra web, tenemos ya más en el ámbito de IoT, tenemos bastante formación, ¿vale? Y bueno, espero con eso responder tu consulta. Moitísimas grazas, Rubén. Preguntábanos María tamén, aínda que xa se contestou máis adiante, aproveito para volver a trasladar a pregunta por se acaso non quedou con resposta, se hai algún simulador de Arduino de balde para empezar a formarse con programación, etc. Sí, tenéis ahí Tinkercad, ¿vale? Que si buscáis esto, Tinkercad es un entorno, está pensado para educación, ¿vale? Además es muy intuitivo, muy simple. De hecho, si hay alguno de vosotros que se dedica a educación, os lo aconsejo, ¿vale? Porque con una cuenta de correo es gratuito, ¿vale? Y ahí es verdad que no tenéis todos los elementos, hay un montón de elementos para Arduino, es decir, hay ya mucha electrónica, incluso podéis incorporar mediciones de intensidad, de tensiones si queréis hacer pruebas en un circuito, funciona bastante bien, a ver, no es perfecto, pero funciona bastante bien. Y después aparte tiene la parte de programación, ¿vale? Que podéis programar tanto en bloques, ¿vale? Que eso es muy utilizado en educación, en la programación por bloques Scratch, ¿vale? O también tenéis la parte de texto, ¿vale? Estáis un poco limitado en cuanto, bueno, depende un poco si es un proyecto un poco específico, que lo utilizáis, bueno, si ya vais en el ámbito del IoT no os serviría, pero para, por ejemplo, este curso que es de introducción sí que nos sirve, ¿vale? Es decir, para todo lo necesario que vamos a utilizar es más que suficiente, ¿vale? Moi ben, moitísimas grazas, Rubén. Chegounos outra pregunta máis. Hai reticencias na industria para usar Arduino? Ahí sí, la verdad que sí. Y con muchos compañeros, es decir, y al final gente que voy conociendo por estas jornadas, ¿no? Que pues entras en contacto y te comenta un poco lo que están haciendo ellos en sus propias fábricas o como empresa, ¿vale? Muchas veces mirar, incluso lo que se hace muchas veces se dice no que se va a utilizar un Arduino, sino que se va a utilizar un microcontrolador. Esto me tiene dicho mucho, igual la persona que me lo dijo igual está conectado y se da cuenta de quién es. Pero es verdad, sí que hay mucha reticencia. Yo creo que es un poco por eso, por dónde vienen, ¿no? Es decir, por entorno educativo, que ves que se utiliza por, bueno,
por personas muy jóvenes, chicos, chicas, jóvenes que pueden hacer proyectos y parece que es de juguete, pero si al final nos vamos a analizarlo técnicamente, es un microcontrolador que tiene las prestaciones, que hay diferentes modelos, hay gamas y va a tener la capacidad de un microcontrolador. Lo único que han hecho es facilitar el uso, entonces hay que verlo como tal, es decir, hay que evaluar la parte técnica y considerar, bueno, es verdad, a ver, esto directamente colocado así, pues no lo puedes colocar en la industria, es decir, a lo mejor si lo sabes adaptar bien, con las protecciones, ya hay incluso módulos que te permiten un módulo que conectas y que en vez de después de pinchar los cables los atornillas, bueno, y hay adaptaciones que te permiten en ciertos entornos ponerlo de una forma más sencilla. De hecho, mira, esto voy a cerrar, esto lo saqué de un bote que tenía, la tengo aquí, esta carcasa que viene preparada, ¿vale? Es decir, aquí podría poner una placa de tipo MKR, cerrarlo, bueno, aquí ya tenemos una forma un poco más sencilla de instalarlo, ¿vale? Ya trae algunos conectores para directamente cablear, pero bueno, ya hay otras versiones, ¿vale? Están en los PLCs, que a lo mejor por el trabajo que nos pueda dar de, digamos, mano de obra, ¿no? Es decir, ponernos a preparar la electrónica y tal, igual vale más la pena coger un equipo que está preparado, tipo Industrial Shield, para electrónica, Controlino, coger uno de estos, que, a ver, son un poco más costosos, pero bueno, ya estamos ahorrando mucho, ¿no? Con respecto a estos equipos que ya existen. Y bueno, y si hay reticencia, pues se está integrando un microcontrolador y ya está. Moitas grazas, Rubén. Temos unha pregunta máis. Hai arduinos con especificaciones, hardware, etcétera, chamados militares, non? De ruberizados, endurecidos, non? Para a industria. No, los que vais a tener, yo al menos, por ejemplo, si, por ejemplo, los que yo conozco ahí, incluso dentro de industria, zona ATEX, ¿vale? Es decir, yo esos no los, yo no conozco ningún modelo y diría que no hay, me atrevería a decir que no hay con ese tipo de especificaciones, ¿vale? Ya son muy avanzadas, no está, pero bueno, yo creo que también como todo, en el momento que haya la necesidad, ¿vale? Y quizás se acabe llegando, no sé si ahora, pero a lo mejor con el paso del tiempo, si realmente hay una industria que lo solicita, pues bueno, volvemos a la misma, que es decir, es adaptar, es decir, el micro va a estar ahí, va a funcionar exactamente igual, lo que hay que adaptar es toda esa caracterización, ¿no? del equipo, del hardware y de la protección IP. Coñeces algún proxecto para a industria alimentaria? Yo para industria alimentaria, yo de hecho he participado en alguno, no directamente alimentaria, sino para el canal Oreca, con alguna startup, pero yo creo que ahí para industria alimentaria podemos ver la fábrica de industria alimentaria como tal, es decir, es una fábrica, al final ahí puedes hacer aplicaciones, y donde más potencial lo veo, una pues en la logística, ¿no? Pensemos, sí que sé de algunos, es verdad, sí que sé de algunos, digamos que ya son hombres que se dedican a prestar servicio, o sea, crear un producto y prestar servicio, ¿no? Por ejemplo, la monitorización de los tanques, pues si están llevando agua, leche, cerveza, lo que sea. Después, incluso para el tema de agricultura, pues podemos utilizar nuestro desarrollo para un invernadero o lo que sea, ¿vale? Lo podemos desarrollar. Luego, en el ámbito medioambiental, me parece interesante la medición de variables. ¿Vale? Ves que está todo muy vinculado al IoT, al final, ¿vale? Es que son las principales aplicaciones que podemos ver con Arduino. Y sí que hay, pues, que va sacando, pues, algún producto, ¿vale? O algún servicio, que aunque no te lo vendan como Arduino, pues ellos te van a vender el servicio. Bueno, pues sí, tú incorporas nuestro producto, lo instalas allí, tendrá un Arduino por detrás y nosotros pues te hacemos la monetización, etcétera. Pero si no es eso, es para hacer un proyecto, este tipo de equipos industriales, pues en sí. Moi ben, Rubén, pois moitísimas grazas. Vexo que hai bastante interese por este tipo de tecnoloxías. Quero volver a aproveitar para animar a xente a que se conecte connosco o café virtual que imos habilitar xusto despois da xornada. Bueno, neste intra acaba de chegar outra pregunta máis. E todas as persoas que tiveran preguntas e que participaran no chat, pois animarlles a que se conecten a través desa ligazón que compartimos para que podan falar con Rubén, que de seguro que vais a ir unha conversa moi interesante. A pregunta de Brico Geek nos comenta, bueno, de feito fai un comentario un pouco tamén complementando esta resposta, non, sobre proxectos na industria alimentaria. Di que hai varias aplicaciones hechas para control de silos e incluso monitorización de condiciones ambientales de cámaras de frío, etc. O sea que Brico Geek coñece pois algún proxecto que se fixo neste eido.
Pois chegamos ao final da xornada, non temos a máis preguntas. Quero volver a animar as persoas que teñen interese por estas tecnoloxías a que se anoten ao curso de Arduino que organizamos conxuntamente con Rubén no Gaiastec durante o mes de xuño, un curso que está subvencionado pola Xunta de Galicia e que vai resultar de balde a todas as persoas que se queiran anotar. Un curso, por suposto, pois moi interesante, que temos un gran formador detrás como Rubén que nos trasladará a información. Rubén, moitísimas grazas por facer este oco para estar connosco hoxe. Imos xa dar finalizada a xornada. Moitísimas grazas, Rubén. A vosotros.